El aire frío se me pegaba al abrigo cuando bajé del taxi y me quedé parado mirando la casa, como si en cualquier momento fuera a parpadear de regreso. Nada se movía. Ni las cortinas, ni el columpio del porche, ni siquiera el aire en los malditos carillones de viento. Toqué de nuevo y luego probé la puerta. Cerrada, claro. Bajé los escalones y me quedé en la banqueta, pensando si debía patear la puerta o meterme por una ventana como un loco. Fue entonces cuando escuché una voz familiar, suave, vecinal y metiche en el peor sentido. «Válgame. Eres tú, Avery», dijo una señora empujando una carriola al cruzar la calle. Su cabello estaba más corto, con canas, pero el tono seguía siendo el mismo de la última vez que nos regañó por hacer ruido en la banqueta. «Sí, hola, señora Landers», alcancé a decir, forzando una sonrisa. Ella cruzó la calle como si yo fuera una sorpresa agradable que no había pedido. «Yo pensaba que todavía estabas desplegado». «¿Tu mamá no dijo que habías extendido otra vez?» «Regresé antes». «Quería sorprenderlos a todos», contesté. Ella parpadeó y ladeó la cabeza. «No están en casa. Se fueron hace unos días, algo de unas vacaciones familiares en Bali». Me reí, pero no fue una risa de verdad. «Bali. ¿Un viaje así de grande?» Sonaba caro. Ella entrecerró los ojos. «Espera, ¿no te dijeron?» Negué con la cabeza lentamente. Su expresión cambió, como si se hubiera dado cuenta de que se había metido en una conversación que la rebasaba. «Perdón, hijo. Yo supuse. Pensé que a lo mejor había sido con ellos». «No. Ah, y tampoco quería ser la portadora de malas noticias, pero tu abuelo está en el hospital. Llegó la ambulancia hace como 2 semanas. Corazón o derrame. Algo serio. En el County General. Y supusiste que alguien me lo iba a contar», dije en seco. «Pues sí». Y ahí me cayó de golpe. No solo que se habían ido, sino que no habían hecho el más mínimo esfuerzo por avisarme nada. Mi abuelo llevaba 2 semanas internado y nadie, ni mi mamá, ni mi hermana, ni mi encantador padrastro, se tomó la molestia de mandarme siquiera un mensaje. La agradecí, me di la vuelta antes de que soltara otro comentario incómodo y saqué el celular del bolsillo del abrigo. Una rayita de señal, malísima. Marqué primero a mi mamá, buzón de voz directo. Lo intenté otra vez, nada. Luego llamé a Cam, mi hermana. El teléfono sonó 2 veces y se cortó. Unos segundos después, me llegó una notificación. Había subido una historia, puesta de sol en la playa, un cóctel con una flor y su ridículo texto, me lo merecía. Estuve a nada de aventar el celular a los arbustos. Las botas resonaban contra el concreto mientras regresaba a la banqueta, levantando la mano para llamar de nuevo al taxi. El chofer bajó la ventana. «¿Otra vez al County General?» Levantó un poco las cejas, pero no preguntó nada. «Hombre listo», dije. Viajamos en silencio. Entre más tiempo pasábamos atorados en el tráfico, más se me iba desmoronando la cabeza. Esto no era simple descuido. Era abandono. Y mientras más lo pensaba, más me dolía en rincones que yo creía ya secos. Recordé todas las llamadas que hice durante el despliegue. Yo reportándome, ellos dándome noticias que no importaban nada. Y siempre con la misma cantaleta, que si dinero, que si un favor, que si más dinero. Siempre era, ¿nos puedes mandar un poco más, mija? El techo tiene goteras. O que la colegiatura de Cam no alcanzaba, o que era para las medicinas del abuelo. Mentiras, al parecer. O verdades retorcidas hasta que parecieran razonables. Como fuera, yo era el cajero automático con uniforme y complejo de culpa. Cuando por fin llegamos al hospital, yo ya estaba hirviendo. No, ya había pasado de eso, era como una olla a presión, y si no encontraba pronto a alguien con quien hablar, algo iba a explotar. Adentro, la sala de espera olía a cloro y a cansancio. Gente tirada en sillas como muebles con sentimientos. Me acerqué al mostrador. Busco a mi abuelo. Se llama Leon Briggs. Lo trajeron hace unas 2 semanas. La enfermera entrecerró los ojos hacia la pantalla,
tecleó algo y luego frunció el ceño. Está en cuidados intensivos. Cuarto 614. ¿Es familia? Soy su nieta. Me dio un pase, pero se detuvo un segundo. Nadie ha venido a verlo desde que lo internaron. Me quedé helada. Nadie, pregunté. Nadie. Eres la primera. No lo dijo con crueldad, no hacía falta. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier buzón de voz. Asentí, caminé hacia el elevador y presioné el botón como si me debiera algo. ¿Y si alguna vez has regresado a casa para descubrir que las personas que debían estar de tu lado desaparecieron en cuanto las cosas se pusieron difíciles? Deja tu comentario abajo. Quiero escuchar tu historia. Y suscríbete si ya te cansaste de que la gente disfrace de amor lo que en realidad es puro drama familiar. Ya es hora de llamarlo por lo que es. El elevador sonó con ese timbre lento y estéril que solo los hospitales pueden tener. Entré y fijé la vista al frente. El botón del sexto piso se iluminó. Mi reflejo en las paredes metálicas se veía distinto. Más viejo, más duro, más frío. Tal vez eso es lo que hace la traición, no te rompe de golpe, te va carcomiendo poco a poco, como óxido. Cuando las puertas se abrieron, no dudé. El pasillo olía a aire frío y desinfectante. Pasé frente a cuartos con monitores pitando y cortinas a medio correr. Las enfermeras se movían con esa prisa cansada de quien solo sobrevive a base de café y turnos rotos. Mis botas sonaban más fuerte de lo que esperaba sobre el piso de loseta. Me detuve frente al cuarto 614. Adentro, la luz era tenue, apenas iluminada por el resplandor de las máquinas y el pulso rítmico de un monitor. El abuelo se veía demasiado pequeño, más de lo que recordaba. Su cuerpo hundido. El pecho subía y bajaba con precisión mecánica. Tubos salían de su boca y sus brazos. Cables pegados al pecho conectados a máquinas que zumbaban como ruido de fondo indiferente. Entré despacio, como si estuviera interrumpiendo algo sagrado. No estaba lista para lo que sentía al verlo así. El hombre que antes cargaba tablones en el hombro y maldecía como trailero si alguien tocaba sus herramientas, ahora reducido a una cama de hospital rodeado de luces parpadeantes. Hola, abuelo, dije en voz baja, acercando una silla junto a la cama. Soy yo, Avery. Nada. Me senté y puse la bolsa de regalo en la mesita. La loción todavía tenía el recibo de la farmacia adentro. Me quedé mirándola más tiempo del que debía, como si esa botella tonta pudiera compensar que no estuve aquí cuando se desplomó. Su piel estaba pálida, los labios resecos. Alguien lo había rasurado, seguramente la enfermera, pero nadie se había molestado en peinarlo. Alcé la mano y le pasé los dedos suavemente por el cabello. Siempre decía que las barberías cobraban de más por nada. Si pago más de $10, más me vale salir con novia. Me quedé ahí como 20 minutos escuchando a las máquinas hacer todo el trabajo. Al final, entró una enfermera, unos 30 y tantos, cara amable, ojeras marcadas. ¿Usted es la nieta del señor Briggs?, preguntó. Sí, Avery Monroe. Asintió. Está estable, pero crítico. Falla cardíaca y complicaciones en los riñones. Ha estado sedado todo este tiempo. No ha despertado desde que lo trajeron. Tragué saliva. ¿Alguien más lo ha visitado? Dudó apenas lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Nadie. Miré su mano. Manchas de la edad, moretones donde le habían cambiado las vías. Moretones que solo aparecen cuando nadie se preocupa lo suficiente. ¿Quién está registrado como familiar directo? Revisó la hoja. Tu mamá. Lillian Monroe. Claro. Me recosté en la silla, viendo el techo. ¿Y no ha llamado, ni preguntado nada? Ninguna llamada desde el día que lo ingresaron, respondió con cuidado. No es raro, tristemente. Pues debería hacerlo. Me regaló una sonrisa triste y salió, seguramente acostumbrada a ver este tipo de porquerías más de lo que debería. Me quedé mirando el pecho del abuelo, subiendo y bajando como si en cualquier momento fuera a detenerse solo por llevarme la contra. Saqué el celular otra vez. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas.
Solo la foto de Cam con su bebida ridícula y la sombrillita, acompañada de una frase motivacional sobre vivir tu mejor vida. Mientras tanto, mi abuelo estaba aquí, conectado a máquinas que eran lo único que lo mantenía respirando. Me incliné hacia él y susurré. No te preocupes. Ya estoy aquí. No vas a estar solo nunca más. Las máquinas pitaron suavemente, como si me dieran la razón. O quizá les daba igual. Abrí el cajón de la mesa lateral y encontré un peine de plástico barato. Empecé a peinarle el cabello con cuidado, asegurándome de que al menos pareciera que a alguien le importaba. Su piel se sentía tibia bajo mis dedos, pero frágil. No podía creer que nadie hubiera pasado a verlo. Ni un amigo, ni un vecino, nada. Como si lo hubieran dejado abandonado como un mueble viejo en una bodega. Me levanté y caminé un poco. Había tantas cosas que no sabía, cuánto tiempo llevaba sintiéndose mal, si había intentado llamarme, si pidió ayuda y lo ignoraron, o tal vez ya sabía que no les importaba y simplemente se rindió. Y entonces me golpeó un pensamiento que no podía soltar. ¿Sabían que estaba enfermo antes de irse a Bali? Porque si lo sabían, y aún así se fueron, apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. De vuelta en la silla, tomé el registro de visitas del portapapeles al pie de la cama. Solo estaba mi nombre. Ni Lilian, ni Cam, ni Daniel. Ni un estamos fuera del país, pero llamaremos. Solo espacios en blanco y fechas. Y la fría verdad de que por casi 2 semanas, a nadie le importó lo suficiente para presentarse. Ni una sola maldita persona. Dejé el portapapeles en su lugar y me senté otra vez, el corazón latiendo más fuerte que antes. No sabía qué derechos legales tenía, pero los iba a averiguar. Porque si algo aprendí en el ejército, es que si quieres respuestas, no esperas a que te las den. Empiezas a escarbar. Bajé en el elevador y me senté afuera del hospital un rato, tomando café quemado de máquina y viendo a un tipo con bata discutir con un parquímetro. El celular estaba en mi regazo, la pantalla negra, como avergonzada de lo silenciosa que había estado. Ni llamadas perdidas, ni mensajes. Nada, solo un espejo negro devolviendo la imagen de una mujer que parecía más técnica en explosivos que nieta. ¡Al carajo! Abrí mis mensajes y marqué videollamada al contacto de mi mamá. Sonó más de lo que esperaba y, justo cuando pensé que lo ignoraría como todo lo demás, la pantalla se encendió. La cámara se tambaleó un segundo antes de enfocar su cara. Lentes de sol enormes, sombrero de paja, trago tropical en la mano, el mar de fondo. Parecía la maldita portada de un folleto de crucero. Cariño, mírate, ya regresaste, canturreó. Ni parpadeé. ¿Dónde estás? Se rió como si le hubiera preguntado qué hora era en París. En Bali, mi amor, te dijimos. ¿Recuerdas? No. No me dijeron nada. Parpadeó, los labios apenas entreabiertos. Bueno, estoy segura que lo mencionamos. Seguro se te olvidó. El despliegue afecta la memoria, ¿no? El abuelo está en terapia intensiva. La sonrisa se le borró de golpe, como limpiaparabrisas pasando por un vidrio. Ah, sí. Sí. Lleva 2 semanas ahí, solo. Nadie lo ha visitado. El personal del hospital pensó que lo habían abandonado. Se bajó un poco los lentes. Qué raro. Yo creí que estaba bien cuando nos fuimos. Creíste que estaba bien, dije, con la voz plana como desierto. Entonces sabías que algo andaba mal antes de subirte al avión al paraíso. Bueno, ya conoces cómo es. Siempre exagera con sus dolores. Necesitábamos este viaje. Red está estresadísimo con los exámenes y Cam con lo de la ruptura. Se desplomó, mamá. Suspiró, como si todo esto fuera sobre ella. A Berry, no lo dejamos morir. Solo pensamos que se recuperaría como siempre. Ya sabes qué terco es. No contesté. Afuera de cámara escuché la voz de mi hermana. ¿Con quién hablas? Con tu hermana, murmuró mi mamá, y luego volvió hacia mí. A Berry, estás siendo demasiado acusatoria. Sí, perdón. Supongo que ver al abuelo conectado a un respirador me puso un poco nerviosa.
Mamá apretó los labios. Nosotras también hemos pasado por mucho. No entiendes la carga emocional que yo llevo por esta familia. ¿De verdad dijiste carga emocional mientras sostienes una piña colada? En ese momento, Cam apareció en la cámara. Lentes oscuros, marcas de bronceado, bikini. Hola, hermana, ¿ya regresaste? Sí. Y soy la única que está junto al abuelo mientras ustedes se van de spa. Cam puso los ojos en blanco. No seas dramática. Suenas igual que mamá. Es mi mamá, dije con ironía. Y las dos son exactamente lo que el abuelo intentó protegerme de. ¿Qué se supone que significa eso?, interrumpió mi mamá. Las miré. Dos caras bronceadas, brillosas, fingiendo que nada era culpa suya. Significa que disfruten el viaje, dije. Es el último que van a tomar con mi dinero. Mamá soltó una risa forzada. ¿Perdón? Has estado usando mis depósitos del ejército. No te hagas. He visto las transferencias. ¿Crees que no llevo control de la cuenta? Cam desvió la mirada, de repente muy interesada en una gaviota o lo que fuera. Me acerqué más a la cámara. Cuando regrese a la casa, congelo cada tarjeta, cada cuenta, cada dólar. Primero se pagan las cuentas del abuelo. Lo demás, se las arreglan como adultos. Mamá abrió la boca, pero colgué. Me quedé ahí un minuto, respirando entre los dientes como si acabara de correr. Las manos me temblaban, y no era por el café. Era rabia, de esa que se mete debajo de las costillas y hierve hasta encontrar que quemar. Abrí la app del banco. Las transacciones del último mes eran un catálogo de egoísmo, vuelos, hoteles, joyas, branches. Ni un solo cargo del hospital, la farmacia o el súper. Era como si el abuelo hubiera desaparecido de su presupuesto en el instante en que se volvió una incomodidad. Di clic en congelar todas las cuentas. Me pidió confirmar. No dudé. Listo. Luego abrí el correo de mi banco y cambié la contraseña. Para cuando terminé, ya tenía 5 llamadas perdidas de mi mamá y 2 de Cam. Ni un solo buzón de voz, claro. Nunca dejaban mensajes, demasiado cobardes para dejar evidencia. Silencié el teléfono y regresé al hospital. Arriba, el abuelo seguía igual. Parecía que las máquinas eran las únicas que respiraban por él. Me senté a su lado, todavía con la mandíbula apretada por la llamada. Tenías razón, susurré. Siempre dijiste que iban a elegir comodidad sobre conciencia. El monitor cardíaco pitó parejo. Le tomé la mano y la apreté con cuidado. Piensan que exagero, le dije. Piensan que estoy resentida. Las luces zumbaban sobre nosotros, pero yo sabía la verdad. Él también la sabía. Miré la botella de loción que seguía intacta, con su ticket de farmacia todavía dentro. Algo en eso se sentía injusto, como si mereciera usarse aunque fuera una vez. Me levanté, tomé una toalla del cajón y le limpié la cara con cuidado. Después le pasé un poco de loción por la mandíbula. El cuarto se llenó de recuerdos viejos y dignidad tranquila. Al volver a sentarme, noté un sobremanila en el fondo del buró. Lo tomé. Estaba viejo, doblado, con letras temblorosas. Si Avery regresa, no le digan. Que lo vea por sí misma. No lo abrí. Solo dejé mi mano sobre la solapa y me di cuenta de que ya no estaba tan enojada. O no solo enojada. Lo guardé otra vez, no porque no quisiera leerlo, sino porque ya entendía lo que significaba. El abuelo lo había visto venir meses atrás, quizá más. Supo quiénes eran en realidad mucho antes que yo. Y en lugar de advertirme, se aseguró de que yo lo viera por mí misma. Crudo, indiscutible. La clase de verdad que rompe la negación como ladrillo contra vidrio. En cuanto salí del hospital, mi celular vibró como tragamonedas. 4 llamadas de mamá. 6 de Cam. Una de Red, lo cual era impresionante considerando que para él las llamadas eran tortura medieval. Después, un mensaje grupal. Mamá, ¿qué demonios hiciste? Cam, ¿por qué congelaste las cuentas? Estamos en el extranjero. Mamá, esto no está bien.
No puedes tomar esas decisiones tú sola. Red, te lo juro, Avery, estás muerta para mí. Me quedé viendo esa última más que las otras. Muerta para él. Como si yo fuera el problema. Como si yo hubiera hecho la maleta y volado al otro lado del mundo mientras el único decente de esta familia se marchitaba en una cama de hospital. Pedí un coche en la app y esperé en la banqueta. Revisé mi correo. 3 intentos de reinicio de contraseña desde el mail de mi mamá. Ya había intentado entrar. Desesperación pura. Reenvié las alertas a mi abogado, un compa de la JAG que me debía un favor, y luego activé la verificación en 2 pasos en todas mis apps financieras. Para que quedara claro, no era berrinche. Era control. Y por primera vez en años, lo tenía. El chofer llegó y apenas murmuró un buenas. Subí y el camino de regreso fue en silencio. Miraba por la ventana sin ver nada, solo repitiendo en mi cabeza el mensaje de Red. Estás muerta para mí. Para alguien que no me había llamado en más de un año, vaya que encontró energías ahora. La casa se veía igual. Oscura, vacía, pero con un sabor amargo, como cuando descubres que el lugar que llamaste hogar solo era una celda disfrazada de culpa y obligación. Entré, dejé mi mochila en la entrada y fui directo a la cocina. Lo primero que hice fue abrir la alacena sobre el refri. El bourbon del abuelo seguía ahí, intacto. Siempre decía, una botella solo se abre si hay algo de verdad que celebrar. La dejé cerrada. En lugar de eso, me senté en la mesa, abrí la laptop y empecé a organizar pruebas. Estados de cuenta, registros de mensajes, recibos digitales. Cada cargo de sus vacaciones tropicales lo marqué. Abrí una hoja de cálculo, con colores, etiquetas, fechas. Esto no era solo para mí. Era documentación, munición. Unos 20 minutos después, Cam volvió a llamar. La dejé sonar. Otra vez. Luego una videollamada. Contesté. Estaba en un pasillo con música fuerte detrás, sosteniendo el celular demasiado cerca de su cara, como una selfie arrestada. ¿Qué chingados? Avery, soltó. Tendrás que ser más específica. Congelaste nuestras tarjetas. Ni pude pagar el hotel anoche, nos dejaron afuera. Perfecto. Significa que funcionó. No puedes hacer eso, no eres dueña de todo. En realidad, sí lo soy. Todo el dinero salió de mi cuenta. Yo nada más fui demasiado generosa para darme cuenta de hasta dónde se iba. Cam puso los ojos en blanco de forma dramática. Eres tan santurrona. El abuelo odiaría esto. Está inconsciente, le dije. Pero si despierta, se lo pregunto. Se quedó callada un segundo. Ese silencio valía más que cualquier disculpa. ¿Esto es temporal? No, preguntó al fin. O sea, solo estás enojada, pero... No, Cam. Esto no es un castigo con tiempo límite. Es una corrección. Necesitaba ese dinero. No tienes idea de lo que he estado pasando. ¿Lo necesitabas para tomarte tragos en una piña y subir frases de sanación a Instagram mientras nuestro abuelo intentaba no morirse solo? Abrió la boca, luego la cerró. Detrás de ella, alguien se rió y gritó su nombre. Tengo que irme, dijo. Claro que sí. Colgó. Me quedé viendo la pantalla unos segundos y luego cerré la laptop. El peso en el pecho no se aligeró, pero sí se afiló, más enfocado. Me levanté y caminé hasta el viejo estudio del abuelo. Nadie lo había tocado. Todavía olía a serrín y a humo de pipa, aunque llevaba años sin fumar. Había pilas de libros, sus lentes rotos, una gorra colgada junto a la puerta que decía USS Independence. La única luz venía de la lámpara de siempre, la que tenía una calcomanía descolorida del ejército en la base. Me senté en su silla, recargué la espalda y miré el escritorio. Abrí el cajón de abajo. Había una pila ordenada de cartas, una cajita metálica con la etiqueta importante y un sobre legal con mi nombre. Lo saqué despacio, con las manos temblorosas. El sello estaba intacto. Había estado esperándome. No lo abrí todavía. En cambio,
Tomé la caja de metal y levanté el seguro. Dentro había copias de papeles, estados de cuenta viejos, formularios de impuestos y hasta un documento notariado con membrete de un despacho legal que no reconocí. Le tomé fotos con el celular. Al darle la vuelta, vi algo que me revolvió el estómago. No era su abogado de siempre. Era otro despacho, con fecha de hace 3 meses. Agarré el sobre otra vez, el corazón latiéndome fuerte, no de coraje esta vez, sino de algo distinto. Más filoso. Más dirigido. Esto ya no se trataba solo de dinero. Me llevé el sobre y la caja al sillón de la sala y me dejé caer como si me debieran respuestas. Abrí el sobre con el pulgar y saqué los documentos. Encima había una carta, escrita a mano, doblada en tercios. La letra era la del abuelo, temblorosa pero inconfundible. Esa caligrafía que se aprendía en cursiva cuando la escuela todavía enseñaba disciplina. La abrí despacio. Avery, si estás leyendo esto, significa que regresaste antes. Yo esperaba que sí, pero no podía contar con ello. No quise jalarte de vuelta a menos que fuera necesario. Ya diste suficiente por servir a este país. No era justo pedirte más. Por eso no le dije a nadie, ni a las enfermeras. No quería que las advirtieran. Si estás enojada, eso es bueno. Significa que todavía te importa. Usa ese coraje. Solo no dejes que te consuma. Di todo lo que pude para criarte bien. Lo demás está en tus manos. La leí 2, 3 veces. Luego la doblé y la puse a mi lado. Debajo había 2 documentos, un poder notarial amplio y una autorización médica. Ambos notariados, ambos con mi nombre como única representante. Fecha firmada, 11 semanas atrás. Me quedé viendo las firmas, luego revisé el nombre del bufete en el membrete, Turner & Wallace Springfield. Jamás los había oído. Seguramente lo hizo en silencio, sin anunciar nada. Así era él, nunca presumía sus movimientos, solo cambiaba el tablero de ajedrez y esperaba a que alguien lo notara. Todo lo contrario a mi mamá, que habría armado junta familiar, impreso hojas de Excel, llorado 2 veces y terminado manipulando a todos en el postre. Respiré hondo, dejé el sobre a un lado y regresé a la caja metálica. Debajo de los papeles legales había una libreta de cuero azul, gastada, con las orillas deshilachadas. El diario del abuelo. Lo abrí en la primera página. La fecha, hace 6 meses, la misma semana que yo me desplegué. Las primeras entradas eran normales, quejas del clima, comentarios sobre Fox News, maldiciones contra el perro del vecino. Pero luego fue cambiando. Los párrafos se alargaban, las frases se volvían más oscuras. Lillian solo llama cuando necesita dinero. Avery manda más de lo que le pedí. Le dije que lo bajara, pero no me hace caso. Siempre piensa que tiene que arreglar todo. Eso lo sacó de mí. Pobre muchacha. Otra entrada. Cam volvió a sacar dinero de la cuenta. Me dijo que era para medicinas, que era una emergencia. La vi publicar aretes nuevos al día siguiente. No estoy ciego. Y luego le pedí a Reed que me checara. Me dijo que estaba ocupado con el trabajo. Que le llamara si se ponía serio. Supongo que caerse por las escaleras no fue lo suficientemente serio. Pasé la página. Ya no confío en ellos para mi cuidado. Ya no. Ya me reuní con Turner y Wallace. Si algo me pasa, ahora Avery toma las decisiones. Es la única manera de asegurarme de que a alguien le importe de verdad. Había una línea subrayada bajo mi nombre. No sonaba enojado. Sonaba final, como si ya hubiera hecho las paces con eso. Si Avery regresa, no le digan nada. Que lo vea. Necesita verlo con sus propios ojos. Ya basta de que les busque excusas. Lo ha hecho demasiado tiempo. Cerré el diario. Sentí cada hueso de mi cuerpo encendido, eléctrico, como si estuviera conectado a un cable vivo y no pudiera soltarlo. No era sorpresa, al menos no en el sentido común de la palabra. Era validación. Cada instinto incómodo que había tenido.
Cada momento en que me cuestioné a mí misma pensando si estaba exagerando. Todo se disolvió. El abuelo lo vio también. Los vio con claridad, y se aseguró de que yo no pudiera ignorarlo más. Me levanté, con el diario en la mano, y caminé hasta el closet del pasillo. Su vieja chaqueta del ejército seguía colgada ahí, parchada, descolorida, con las mangas gastadas en los puños. De niña me la ponía por toda la casa, fingiendo que era armadura. Tal vez todavía lo era. La saqué del gancho y me la puse. Aún me quedaba, aunque pesada en los hombros. Pero reconfortante, como una cobija con peso para gente con problemas de confianza no resueltos. De regreso en la sala, me senté a la mesa del comedor y abrí la laptop otra vez. Esta vez no estaba viendo aplicaciones bancarias. Abrí la página de Turner y Guayase y llené el formulario de contacto con mi nombre y una foto del poder notarial adjunta. Escribí una sola línea en el mensaje. Me llamo Avery Monroe. Soy nieta de Leon Briggs. Él me nombró. Estoy lista para actuar. Le di enviar. Luego volví al diario. Hojeé unas entradas más. Nunca escribió sobre tener miedo, solo sobre estar enojado. No contra la muerte, sino contra el abandono. Contra ser tratado como una carga. Y lo entendí. Dios, como lo entendí. Pensé en todas las veces que llamé a casa y mamá me despachó rápido. Las veces que Reid decía estar demasiado ocupado para responder mis mensajes. La manera en que Cam cambiaba de tema cada vez que hablaba de la salud del abuelo. No solo lo descuidaron, lo borraron en silencio, como si fuera más fácil olvidarlo. Pasé hasta la contraportada del diario y vi una nota escrita con prisa. Avery, si lees esto y sigues enojada, no te detengas. Haz lo que tengas que hacer. Confío en ti. Me recargué en la silla, aún con el cuaderno en las manos. Mi respiración se había calmado, pero mi visión no. Así que hice lo que siempre hago cuando algo necesita resolverse. Me levanté. Me quité la chaqueta. Doblé la carta. Agarré las llaves del carro. Había una persona que entendería exactamente lo que esto significaba desde el punto de vista legal. Una persona que no dudaría en decirme que tan hondo llegaba todo. Y, por suerte, su oficina aún estaba abierta. Manejé con las dos manos firmes en el volante y la mandíbula apretada. Cada bache retumbaba en mi espalda. La ciudad pasaba gris y húmeda por la ventana, pero yo ni la veía. Mis pensamientos seguían en ese cuarto de hospital, el pecho del abuelo subiendo y bajando bajo una sábana de cables, ese aroma de loción para después de afeitar flotando en el aire, como si todavía tuviera pendientes. Turner y Guayase no estaban en un rascacielos elegante ni en una torre de oficinas del centro. Era un edificio de 2 pisos detrás de un diner, aplastado entre un salón de uñas y un anuncio de quiropráctico con un esqueleto sonriente levantando el pulgar. El letrero en la puerta parecía no haberse actualizado desde que los faxes eran lo último en tecnología. Entré. La recepcionista apenas levantó la vista. ¿Le puedo ayudar? Soy Avery Monroe. Les mandé un correo hace rato sobre Leon Briggs. Eso sí le llamó la atención. Se enderezó, tecleó rápido y luego sonrió como si le hubiera dado un billete ganador de lotería. El señor Carver la va a atender. Por favor, por aquí. Me guió por un pasillo angosto hasta una oficina que olía a libros viejos y café recalentado. El hombre detrás del escritorio parecía haber pasado por al menos 2 jubilaciones y rechazado ambas por puro coraje. Sus lentes chuecos, la corbata anticuada, y aún así su apretón de manos tenía más fuerza que la de muchos hombres de la mitad de su edad. Señorita Monroe dijo, señalando la silla frente a él. Ya me preguntaba cuándo iba a presentarse. Sabías que iba a venir. Leon dijo que lo harías. Tal vez antes, tal vez después. Pero cuando llegara el momento, no esperarías a que alguien te dijera qué hacer. Eso sonaba a abuelo. Encontré los documentos, dije. Poder notarial, poder médico, el diario. Él asintió, recargándose en la silla como si esta fuera la parte donde las piezas del ajedrez empezaban a moverse. No quería contactarte a menos que tú lo hicieras primero, dijo. Tu abuelo fue muy claro con eso.
No confiaba en nadie más con toda la historia. Ni siquiera en su propia hija, dije sin rodeos. Porque ella le dio todas las razones para no hacerlo. Vino conmigo después de una caída de la que nadie lo ayudó a recuperarse. Llevaba meses escondiendo síntomas. Me dijo que no quería preocuparte mientras estabas desplegada. Pero cuando se dio cuenta de que tu madre y los demás no iban a hacerse cargo, quiso poner todo en tus manos. Tragué saliva. ¿Por qué no me lo dijo directamente? Pensó que intentarías arreglarlo todo por teléfono. Me dijo que siempre tenías la costumbre de cargar con demasiado. No quería distraerte mientras estabas fuera del país. Eso también sonaba a él. Carver abrió un cajón y sacó una carpeta, deslizándola por el escritorio hacia mí. Aquí está el poder notarial con sello, la directiva médica y el borrador de la transferencia de bienes. También actualizó su testamento en vida, y estás nombrada como ejecutora. Todo es legal. Todo está en vigor. Abrí la carpeta y hojeé la primera página. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Una y otra vez. Atado a decisiones, autoridad, control. Ni mamá, ni Cam, ni Red. Solo yo. ¿Esto es a prueba de todo?, pregunté. Lo más sólido que existe. Revisé cada detalle cuando entró en estado crítico. No dejó nada al azar. No después de lo que vio a su alrededor. ¿Y sus finanzas? Divididas en 2 cuentas. Una está solo a su nombre. La otra es conjunta contigo. Todos los gastos de la casa se canalizaron por esa cuenta compartida. Tu madre fue removida hace 2 meses. Lo miré en silencio. Había hecho todo esto y no dijo nada. Dijo lo suficiente, respondió Carver. Cerré la carpeta y solté el aire. Quiero activarlo por completo. Eso significa congelar el acceso de todos los demás. Quiero que toda comunicación pase por mí, médica, financiera, legal. Si llaman, que hablen con mi buzón de voz. Carver sonrió como si hubiera estado esperando exactamente eso. Ya estamos en eso. Hoy mismo presentamos aviso en el hospital y el banco. Solo tienes que firmar unos papeles, pero desde este momento, tú estás al mando. Firmé todo. Media hora después, salí de la oficina con un portafolio lleno de peso legal y esa clase de claridad que llega cuando ya no queda nadie que pueda hacerte dudar. Me senté en el carro por un segundo, el volante frío bajo mis manos. No hubo momento de triunfo, ni música épica, solo la certeza de que el abuelo había confiado en mí por completo, más que en nadie. Él vio lo que se avecinaba. Sabía que lo iban a fallar, y planeó en consecuencia. Conduje directo al hospital. Subí por las escaleras en vez del elevador. Necesitaba sentir el ardor en las piernas, algo físico y punzante, mientras mi cabeza intentaba alcanzar a mi realidad. En la recepción de la UCI, le entregué a la enfermera el poder notarial y la directiva firmados. Los revisó, asintió y sacó una copia sin decir nada. Cuando me los devolvió, su voz era distinta, más cálida, más respetuosa. Usted aparece oficialmente como el contacto médico del señor Briggs ahora. Bien, dije, porque necesita a alguien a quien de verdad le importe. Ella sonrió suavemente. Tienes suerte de tenerte. No. Yo soy la afortunada de haberlo tenido a él. Entré otra vez a su cuarto, me senté a su lado y le tomé la mano. Muy bien, viejo, susurré. Vamos a limpiar este desastre. No me fui esa noche del hospital. Dormí en la silla junto a su cama, envuelta en una de esas cobijas delgadas que los hospitales fingen que son cálidas. Las luces zumbaban arriba, las máquinas pitaban a un ritmo constante, y de vez en cuando una enfermera se asomaba y me hacía un gesto sin decir nada. Ya no estaba de visita. Ese era mi puesto. Por la mañana, seguía en pie a base de cafeína, enojo y papeleo. La jefa de enfermeras trajo al médico a cargo, un tipo rápido, con lentes de media luna y una actitud de yo fui a Harvard. Hizo un par de preguntas, luego me entregó un portapapeles con el plan de cuidado actualizado. Como apoderada médica del abuelo, firmé cada línea. Cuando se acabaron las formalidades, pedí hablar con facturación.
Me entregaron un montón de cuentas, algunas pagadas, la mayoría no. Cuando revisé la dirección a la que habían estado enviando las cuentas, no era la del abuelo, era la de mi mamá. Fui pasando las páginas del archivo con el estómago cada vez más revuelto. No había reenviado ni un solo aviso. El último pago registrado fue hace 3 meses, y ese salió de mi cuenta conjunta. Había dejado que todo se acumulara como basura. Le devolví la carpeta a la recepcionista. Redirige toda la facturación futura a mí. Correo electrónico y copias impresas. Nadie más tiene acceso. No sin mi firma. La mujer detrás del escritorio me miró sorprendida. Pero usted estaba fuera del país. Ellos estaban equivocados, respondí. Muy equivocados. Cuando regresé arriba, llamé a Turner y Guayase. El señor Carver contestó al segundo timbrazo. Podía casi escuchar cómo sorbía café barato al otro lado de la línea. Quiero que redacten un aviso formal, le dije. Que se entregue en mano a mi madre, a mi hermana y a Reed. Se acabó el juego. No dudó ni un segundo. Considere lo hecho. ¿Qué quiere que diga? Que tengo plena autoridad legal, financiera, médica y patrimonial. Que la estoy ejerciendo desde este momento. Y que, si intentan interferir, voy a solicitar órdenes de restricción tan rápido que ni les va a secar el bloqueador solar. Hubo una pausa, luego una risa breve. Señorita Monroe, dijo Carver, de verdad espero que la subestimen. Hará mi trabajo mucho más divertido. Con el aviso en marcha, sabía lo que seguía. Programé una llamada por Zoom. No una reunión familiar, no un pónganse al día. Una confrontación. La fijé para el mediodía, mi hora. 10 de la noche en Bali, justo cuando estarían terminando de cenar mariscos y de presumir alguna excursión hueca en Instagram. Mandé la invitación sin mensaje, solo el link y la hora. 10 minutos antes, les mandé un texto, estén ahí. No es opcional. A las 11:59, hice clic en el enlace. Mamá fue la primera en entrar, cabello suelto, copa en mano, en la terraza de un resort de lujo. Cam llegó después, aún en traje de baño, con cara de fastidio, como si le hubiera interrumpido un pedicure. Red fue el último, sin camisa, quemado por el sol, con un coco en la mano como si quisiera burlarse a propósito. «Podemos apurarnos», dijo Cam. «El internet está de la fregada aquí». «Claro», contesté, mirándolos directo a la cámara. «Solo quería informarles, legal y directamente, que están oficialmente fuera». Mamá parpadeó. ¿Fuera de qué? De todo. Red soltó una risa burlona. No puedes tomar esas decisiones. Sí puedo, de hecho, le dije. El abuelo me nombró apoderada médica y legal. Tengo todos los documentos firmados, notariados y fechados antes de que se largaran de vacaciones. Ya los presenté en el hospital y el banco. Están bloqueados, financiera y médicamente. Cam entrecerró los ojos. Eso ni siquiera es real. Estás faroleando. Le mostré el poder notarial firmado frente a la cámara. Aquí está el farol. Jesús, murmuró Reed. Te volviste loca. Mamá se inclinó hacia adelante, usando esa voz suave que sacaba cuando quería manipular sin sonar agresiva. Cariño, esto es muy extremo. Íbamos a involucrarte. No, no iban a hacerlo, la interrumpí. Lo abandonaron. Me mintieron. Le robaron a la cuenta. Ignoraron al hospital. Y solo aparecieron cuando se acabó el dinero. No entiendes lo que hemos estado pasando. Sí entiendo, dije más cortante. Han estado viviendo sin consecuencias. Eso se acabó. Hubo silencio. Luego mamá cambió de tono. Estás resentida, eso es. ¿Crees que eres la única que lo quería? No. Pero soy la única que estuvo aquí. Red murmuró algo que no alcancé a escuchar. Cam puso los ojos en blanco. Mamá intentó llorar. No me importó. Ya asumí el control total del cuidado del abuelo, continué. El hospital se comunica solo conmigo.
Estoy congelando lo que queda del patrimonio hasta una revisión legal completa. Y cualquier intento de interferir se responderá con acción inmediata. Si necesitan aclarar algo, hablen con mi abogado. Pero no me hablen a mí. No puedes excluirnos de todo, saltó Cam. Sonreí. Mírame. Y colgué la llamada. Me quedé viendo la pantalla en negro unos segundos, dejando que el silencio pesara. No era satisfacción lo que sentía. Ni siquiera victoria. Era control. Y por primera vez desde que bajé de ese avión, podía respirar sin pedir permiso. No me recliné ni exhalé. Me puse de pie, agarré mi bolso y empecé a moverme. Porque cuando haces una amenaza así, en cámara y con peso legal detrás, no te quedas esperando la reacción. Te aseguras de que el suelo bajo tus pies sea a prueba de balas. De regreso en el estudio del abuelo, saqué todo. Cada archivo, cada documento, cada declaración de impuestos, póliza de seguro, recibo veterinario, receta de farmacia, lista del súper, si tenía un signo de pesos, lo escaneé. Usé mi celular como copiadora frenética, etiquetando carpetas por fecha, cruzándolas con registros bancarios, armando un rastro documental tan cerrado que ni un juez podría meter un palillo entre las pruebas. Cerca de la medianoche, encontré la joya, un recibo de Rioway Pharmacy, fechado hace 7 meses. El abuelo había pagado en efectivo un resurtido de receta. Uno caro. Pero una semana después, encontré un cargo en mi cuenta marcado como reembolso de medicinas, transferido por mi mamá. Misma cantidad, mismo día. No había registro de que se hubiera recogido el medicamento esa segunda vez. Doble cobro. Él lo pagó. Y luego ella me lo reclamó a mí. Revisé de nuevo. No era un caso aislado. Había al menos otras 6 ocasiones iguales. Supermercados, recibos de servicios, hasta gasolina. El abuelo lo cubría en persona, y aún así ella hacía el mismo cargo a mi cuenta. Y cada vez la descripción que escribía era alguna variación de gastos de papá o necesidades del abuelo. No era un error. Era un sistema. Hice una hoja de cálculo con columnas para gasto real, reembolso reclamado y prueba de doble pago. Le puse colores, etiquetas, y la marqué como fraude, Lillian Monroe. Si hubiera tenido un mazo de juez, lo habría golpeado solo por el efecto dramático. Después revisé las transcripciones de buzón de voz que tenía guardado el celular del abuelo. La mayoría eran robollamadas, pero algunas destacaban. Como la de Cam. Oye, ¿me puedes mandar como $100 por lo de la rodilla otra vez? Mamá dijo que ya lo tenías cubierto, pero lo necesito para yoga esta semana. Love you. Rodilla. Yoga. Guardé la transcripción y exporté el audio, etiquetándolo como evidencia Cam abuso. Luego estaba Red. Casi nunca llamaba, pero cuando lo hacía, siempre era con el mismo tono condescendiente. León, no soy tu chofer, ¿ok? Si necesitas ir al doctor, pide un Uber. Nosotros no somos tus cuidadores. Me quedé un momento en esa frase. No somos tus cuidadores. Cuando legalmente sí lo eran. O al menos presumían serlo. Cada vez que cobraban una de las transferencias mensuales de apoyo que yo enviaba, estaban afirmando que lo cuidaban, que compraban comida, gasolina, lo llevaban a citas médicas. Mentiras. Mentiras documentadas. Guardé esa también. Cuando salió el sol, ya tenía más de 60 archivos, estados de cuenta, correos, mensajes de texto, clips de voz, fotos, recibos, entradas del diario. Suficiente para armar un panorama completo de negligencia, abuso financiero y abandono deliberado. Y no lo estaba guardando solo en mi laptop. Lo respaldé en 3 lugares: nube, memoria USB y disco duro externo encriptado. Incluso imprimí copias físicas y las guardé en un sobresellado marcado, en caso de que intenten algo. Porque conocía a gente como ellos. No se iban a quedar callados. Iban a mentir. Iban a reescribir la historia. Iban a pedir favores, hacerse las víctimas, empezar rumores sobre lo inestable que soy, probablemente culpar al ejército, decir que era agresiva o que no volví igual después del despliegue.
Así que me preparé para todo. Alrededor del mediodía crucé la ciudad y llegué a la oficina de Carver. Ni siquiera tuve que explicar lo que traía, el peso de las carpetas hablaba solo. Elogió las primeras 5 páginas y silbó. ¿Segura que no estudias derecho?, preguntó. Solo estoy enojada, contesté. Sonrió y sacó un bloc amarillo de notas. Bien, vamos a armar esto. Durante las siguientes 2 horas revisamos línea por línea. Señaló cada elemento con potencial criminal: fraude, negligencia hacia un adulto mayor, mal uso de fondos transferidos, falsa representación, posible perjurio dependiendo de lo que hubieran firmado para acceder al banco. Luego vino lo más fuerte. Han estado recibiendo dinero bajo el supuesto de que lo usaban para el cuidado de tu abuelo, dijo Carver. Pero si logramos probar que no fue así, y que lo usaron de forma indebida de manera consciente, tenemos suficiente para iniciar una demanda civil. Tal vez incluso cargos criminales, si un fiscal se interesa. No me importa si terminan en la cárcel, dije. Me importa que no vuelvan a recibir ni un centavo ni a tocar nada de lo que él construyó. Carver asintió. Podemos presentar una petición de emergencia para suspender su acceso a cualquier bien compartido, congelar lo que queda de la herencia y comenzar el proceso para despojarlos formalmente de toda reclamación. ¿Y podemos probar intención maliciosa con ese montón de pruebas?, pregunté, señalando los archivos. Podemos probar que son una red flag andante, respondió. No sonreí. No estaba ahí por catarsis. Estaba ahí por control, cierre y consecuencias. Cuando terminamos, firmé los documentos iniciales. Carver los presentaría en el tribunal de sucesiones a la mañana siguiente. Mientras tanto, yo recibiría una orden de protección para bloquear cualquier interferencia, financiera o de otro tipo, durante el cuidado de mi abuelo. Salí de su oficina y me quedé un momento en la banqueta, dejando que el aire frío me ardiera en la cara. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Y la justicia se comprueba con recibos. Llegué temprano al juzgado, no porque lo necesitara, sino porque quería silencio. Quería sentarme en los escalones de piedra, con mi saco bien planchado, y recordarme quién era ahora. Ya no era la hija que siempre perdonaba. Ni la hermana que volteaba hacia otro lado. Ni la soldado que enviaba cheques esperando ingenuamente que se usaran bien. Ahora era la ejecutora, la guardiana. El muro entre mi abuelo y todos los que lo habían fallado. Dentro, la sala de sucesiones olía a papel viejo y limpiador de limón. La luz entraba por las ventanas altas como si dudara que estaba permitida. Me senté en la mesa de la parte demandante con Carver a mi lado. Nuestras carpetas apiladas y etiquetadas, con pestañas de colores sobresaliendo como cuchillos listos para desenvainarse. Frente a nosotros estaban mi mamá, Cam y Reid, cada uno con su abogado, todos con la cara de quien intenta recordar la última vez que abrió una Biblia. Reid llevaba un saco arrugado sobre una camiseta, como si estar en la corte fuera una molestia. Cam revisaba el celular debajo de la mesa. Mamá llevaba perlas. Claro que sí. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Tenía exactamente la pinta de un juez de un pueblo como el nuestro, cabello plateado, lentes de lectura, voz lenta y un aire de no acepto pretextos, como alguien que disfruta crucigramas pero detesta excusas. Nos sentamos. Carver se levantó y habló. Su señoría, esta petición se presenta en nombre de la señorita Avery Monroe, quien tiene poder notarial duradero, representación médica y tutela financiera sobre el señor Leon Briggs, actualmente en cuidados críticos. Estamos aquí hoy para revocar formalmente los derechos de los demandados, Lillian Monroe, Red Monroe y Cameron Monroe, respecto a cualquier reclamo de bienes, decisiones médicas y herencia, citando negligencia, abuso financiero y violación de deber fiduciario. El juez levantó una ceja. ¿Me está diciendo que toda la familia, excepto la señorita Monroe, falló en cuidar de este hombre? No solo fallaron, su señoría, respondió Carver, entregando el primer paquete de pruebas. Lo explotaron. Y podemos probarlo. Cam soltó una risa sarcástica. Red murmuró algo por lo bajo. Mamá me miró como si la hubiera apuñalado en plena cena de Acción de Gracias. El juez hojeó los documentos y luego dijo: proceda. Y lo hicimos.
Carver repasó línea por línea, cada reembolso falso, cada doble cargo, los mensajes de voz, los recibos, las transferencias bancarias. Mostramos cómo la familia usó mi despliegue como excusa, cómo los cheques que enviaba para el cuidado del abuelo se desviaron a spas, vacaciones y compras. Señalamos cada fecha en que ignoraron llamadas médicas, cada cuenta sin pagar mientras ellos brindaban con cócteles a medio mundo de distancia. Yo no hablé al inicio. Quería que la evidencia cargara el peso. Pero cuando el juez finalmente me preguntó si tenía algo que agregar, me levanté. Mi abuelo me crió, dije. No como un pasatiempo, no por obligación. Me dio todo. Cuando mis papás se divorciaron, cuando mi mamá se perdió entre yoga y novios, cuando mis hermanos me vieron como una billetera, lo tuve a él. Y a cambio, hice lo que cualquier persona decente haría, asegurarme de que estuviera cuidado. Mamá abrió la boca, pero levanté la mano. Tendrás tu turno. El juez no me detuvo. Yo no quería esto, continué. Esta corte, este expediente lleno de vergüenza. Pero vi a ese hombre tirado en una cama de hospital durante días mientras ninguno de ustedes apareció. Ni uno solo. No supe de ustedes hasta que congelé el dinero de sus vacaciones. Entonces, de pronto, yo era la villana. Me giré hacia el juez. No pido venganza. Pido responsabilidad. Quiero que quede asentado que no solo fueron ausentes, fueron cómplices. Y que de ahora en adelante no tienen derecho a tocar ni un centavo de lo que ese hombre construyó con sus propias manos. El juez se recargó en su asiento. Señora Monroe, dijo, mirando a mi madre, ¿desea responder? Su abogado asintió y se levantó. Su señoría, mi clienta reconoce algunos errores, pero esta petición se basa en suposiciones, dijo el abogado contrario. No existía un acuerdo formal sobre cómo debían usarse los fondos de apoyo. No había contratos, solo entendidos. Las familias son complicadas y mi clienta hizo lo que creyó mejor dadas las circunstancias. El juez arqueó una ceja. ¿Yéndose a Bali? El abogado tosió. Ese viaje estaba planeado antes de la hospitalización del señor Briggs. Ellos desconocían la gravedad de su condición. Carver se levantó de nuevo. Su señoría, permítame recordarle que la hospitalización del señor Briggs ocurrió 6 días antes de que compraran esos boletos, y que los demandados recibieron notificación del hospital 2 días después, y no hicieron nada. Entregamos los registros telefónicos. El juez revisó las marcas de tiempo. Señorita Cameron Monroe, dijo, ¿recibió usted un correo de voz de la enfermera de la UCI notificándole el ingreso de su abuelo el día 5 del mes pasado? Cam se veía como si se hubiera tragado un clip. No recuerdo. Le serviría una transcripción, ofreció Carver, ya sosteniendo el documento. El abogado de Cam se inclinó y le susurró algo. Ella asintió, cruzada de brazos como niña castigada. Reed solo parecía aburrido. O drogado, tal vez ambas cosas. El juez revisó unos cuantos documentos más y luego me miró. ¿Ha hecho su trabajo, señorita Monroe?, dijo con seriedad. Ha documentado todo. Rara vez recibimos un caso tan organizado. Después volteó hacia ellos. Estoy ordenando un congelamiento inmediato de todas las cuentas del señor Briggs. La autoridad recae únicamente en la señorita Monroe hasta nueva revisión. Además, recomiendo una auditoría completa para determinar si hay bases para cargos criminales. Mientras tanto, los demandados tienen prohibido contactar al personal del hospital, acceder a cuentas conjuntas o representarse como familiares directos. Golpeó una vez con el mazo. Eso es todo por hoy. No me moví. No sonreí. Ni siquiera respiré hasta que la sala se vació. Al salir, mi madre pasó rozándome. ¿Crees que ganaste algo?, me susurró. Me detuve. No respondí. Conservo algo. Y hay una diferencia. Se quedó mirándome con los ojos entrecerrados, como tratando de descifrar en qué momento me había convertido en alguien a quien ya no podía manipular. Pero no le di tiempo de hablar. Me giré y caminé hacia el frío, mis tacones marcando cada paso como signos de puntuación. Porque no importa qué tan desastrosas sean las familias, hay verdades que no se discuten. Solo necesitan un juez.
Los siguientes días avanzaron con una especie de quietud extraña. No silencio, hubo llamadas, correos, incluso una carta certificada del abogado de Cam pidiendo aclaración sobre la intención de la corte, traducción, rogar por migajas. Pero emocionalmente, todo estaba en calma. Como si la tormenta hubiera pasado y solo quedaran los restos y el aire limpio. Visité a mi abuelo cada mañana. Su condición no cambió mucho. Seguía sedado, conectado a máquinas. Pero ahora la habitación se sentía distinta. Como si ya no estuviera completamente solo en el mundo, porque yo estaba ahí. Porque quienes lo abandonaron ya no tenían voz en nada que tocara su vida. 3 días después del juicio, Carver llamó. El juez firmó la orden final, me dijo. Lo tienes todo. Control financiero total, tutela legal, y según lo presentado, las reclamaciones de herencia de tu familia han sido revocadas. Oficialmente fueron removidos como beneficiarios. Exhalé. Entonces, ¿ya está hecho? Está hecho, confirmó. Recibirás los documentos esta tarde. ¿Quieres que los enmarque? Sonreí por primera vez en días. No. Quiero que se archiven. Bien profundo, bajo llave. Él rió. Hecho. Cuando llegaron los documentos, ni siquiera necesitaba abrirlos. Ya sabía lo que decían. Lo que importaba era lo que significaban. No más mentiras. No más acceso. No más familiares rondando como buitres alrededor de la cama de hospital del hombre que me dio un hogar cuando ellos apenas me dieron atención. Los había cortado de todo, herencia, seguros, incluso el título de la casa. El abuelo ya la había transferido a un fideicomiso a mi nombre meses atrás, pero yo lo hice a prueba de todo. La casa donde había construido su vida, criado a su única nieta y visto como todo se desmoronaba por negligencia ajena, jamás pertenecería a quienes solo la veían como metros cuadrados. Esa noche recibí un correo larguísimo de mi madre. Una obra maestra de manipulación, falsa preocupación, disculpas huecas, gaslighting tan pesado que podría haberse pesado en báscula de carga. Avery, sigo siendo tu madre. Sé que estás enojada, pero las familias se perdonan. Tu abuelo era difícil. Hicimos lo que pudimos. No quiero que tomes una decisión de la que te arrepientas. Podemos hablar como adultos, en privado. No respondí. Luego llegó un mensaje de Cam. ¡Wow! Ojalá estés feliz contigo misma. Arruinaste todo. El abuelo no querría esto. Solo estás ardida porque nunca fuiste la favorita. Quédate con el dinero. El karma es. Ese sí me hizo reír. Después un texto de Red. Breve y típico. Me alegra que papá no haya vivido para ver este desastre. Das asco. Era gracioso, en un modo trágico. La única vez que mostraron tanta energía y unión fue cuando estaban perdiendo algo. No cuando el abuelo necesitaba un ride. No cuando el refri estaba vacío. Pero ahora sí eran un equipo. Lástima que el juego ya había terminado. Más tarde esa semana, me llamó la trabajadora social del hospital. Solo para avisarte, me dijo con tono suave. Tuvimos a unas personas intentando preguntar por la condición del señor Briggs. Usaron tu apellido, pero no pudieron verificar parentesco. Déjame adivinar, respondí. Mujer de 50 y tantos, probablemente demasiado arreglada, voz de presentadora de PBS. Ella soltó una risa leve. Esa es la indicada. Niegue todo acceso, le dije. Sin excepciones. Para cualquier cosa, me llama directamente. Sí, señora. Fue la primera vez que alguien me llamó señora, y no se sintió como una victoria. Esa noche la pasé limpiando la casa del abuelo, quité el polvo de los libreros, acomodé el correo, cambié el foco fundido del porche. Eran cosas pequeñas, pero importaban, porque la casa había sido descuidada igual que él, y ahora ya ninguno de los dos lo estaría. En su cuarto abrí el closet y encontré sus álbumes de fotos viejos, imágenes en blanco y negro de sus días en la marina, yo de niña sobre sus hombros en un campo de calabazas. Una fiesta de cumpleaños donde usó un sombrero vaquero solo para hacerme reír. Él nunca pidió mucho,
Solo que la gente estuviera presente. Y de alguna manera, hasta eso fue demasiado para la mayoría. Pero no para mí. Al guardar uno de los álbumes, cayó una hoja doblada entre las páginas. La recogí, amarillenta, escrita a mano, dirigida a mí. No tenía fecha ni firma, solo una frase. Si alguna vez intentan hacerte sentir culpable por hacer lo correcto, no lo permitas. Me quedé ahí un momento, dejando que esas palabras se me clavaran en los huesos. Se sentían más pesadas que todos los archivos, todas las órdenes de la corte, todos los estados de cuenta juntos. Porque de eso se trataba todo, ¿no? De hacer lo correcto cuando todos los demás ya habían dejado de intentarlo. Empecé a despertar antes de que sonara la alarma. No porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo se había sincronizado con el ritmo de los pitidos del ICU y los pasos silenciosos en pasillos estériles. Cada mañana llevaba café para las enfermeras, calcetines nuevos para el abuelo y el mismo libro que nunca lograba leer. La mayoría de las veces solo me sentaba con él, viendo el lento subir y bajar de su pecho, susurrándole noticias del mundo como si todavía la siguiera. Algunos días le leía cartas viejas. Otros, le ponía sus discos favoritos en una bocina chiquita de Bluetooth, Glenn Campbell, Patsy Cline, Sinatra si me sentía nostálgica. No sabía si podía escuchar, pero quería creer que sí. El personal decía que a veces los pacientes en coma todavía registran voces. Yo decidí creerles. Quizá porque lo necesitaba. Su rostro había cambiado. No de manera dramática, pero lo suficiente para reconocer que el hombre que me enseñó a andar en bici y a cambiar una llanta se estaba apagando. La piel alrededor de sus ojos se veía más suave. La mandíbula caía un poco floja. Sus manos, antes ásperas y llenas de callos, ahora parecían lijadas por el tiempo. Cada tarde regresaba a la casa, revisaba el correo, me aseguraba de que el refri tuviera algo más que condimentos. Y antes del anochecer, volvía al hospital. Nunca falté un día. Una noche, una enfermera me sorprendió cabeceando en la silla. «Sabe que puede irse a su casa», me dijo con amabilidad, poniendo una cobija sobre mis piernas. «Ya estoy en casa», murmuré sin pensarlo. Ella no respondió. Solo me dio una palmadita en el hombro y me dejó tranquila. Hacia la segunda semana, su respiración cambió. Al principio apenas se notaba, un poco más superficial, un poco más lenta. Las máquinas no se alteraron, pero las expresiones de las enfermeras sí. Una de ellas me tomó aparte. «No es inminente», me dijo, «pero se acerca. Tal vez días, tal vez menos». Asentí. «No tiene dolor, ¿verdad?» «No. Lo mantenemos cómodo». Le agradecí y regresé al cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. Le tomé la mano y le conté sobre el juicio, cómo intentaron manipular al juez y terminaron perdiéndolo todo. Le hablé de los correos de mamá, cada vez más cortos y desesperados. De cómo Cam había subido una foto llorando en una sala del aeropuerto de Bali con la leyenda «A veces, la familia es la despedida más difícil». Como si no hubiera abandonado al hombre que ahora se desvanecía bajo luces de hospital. Él no se movió, pero yo seguí hablando de todas formas. «Tenías razón, abuelo», susurré. Nunca vinieron. No cuando importaba. Esa noche llevé un catre a su cuarto. Las enfermeras voltearon para otro lado, nadie me corrió. Dormí con el ritmo constante de las máquinas zumbando como grillos en el bosque. Ya me había acostumbrado, como si fuera una canción de cuna para quienes necesitan control más que descanso. Pasada la medianoche desperté de golpe. No por un ruido, sino por algo, un cambio en el cuarto. La respiración del abuelo había vuelto a cambiar, más lenta, más superficial, casi ausente. Me levanté y me incliné para tomar su mano. Estaba fría, pero no sin vida. Todavía no murmuré. «Hey, aquí estoy». Me senté junto a él y seguí hablando. Le conté una historia tonta de mi primer despliegue, cómo mis botas se derritieron en el asfalto de Irak, cómo me ascendieron en una carpa que olía a gasolina, cómo aún usaba el collar que me regaló cuando cumplí 18, aunque me hiciera ver como una tía sentimental. Le dije que lo amaba. Le dije gracias. Y entonces, sin drama, dejó de respirar.
No hubo jadeos, ni alarmas, solo una última exhalación larga, como un hombre soltando algo que había cargado demasiado tiempo. No lloré de inmediato. Solo me quedé ahí, sosteniéndole la mano, dejando que el silencio se asentara sobre el cuarto como polvo. Una enfermera entró en silencio y revisó los monitores. No dijo nada, pero no hacía falta. Solo me puso la mano en el hombro y asintió. Le daré unos minutos, dijo. Me quedé con él una hora más. Finalmente me levanté, acomodé su cobija y alicé el cuello de su camisa. Odiaba verse desarreglado. Incluso ahora, sabía que apreciaría la dignidad. Antes de irme, saqué de mi bolsa su diario, el que había encontrado semanas atrás, y lo deslicé bajo la cobija a su lado. Me dijo que lo usara para entender, y lo hice, pero ahora le pertenecía de nuevo. Cuando salí del hospital, apenas empezaba a salir el sol. El aire estaba fresco, limpio. Olía a mañana. Y por primera vez desde que todo esto empezó, ya no sentí que estaba persiguiendo algo. Solo caminé. El funeral fue privado. No porque no quisiera que lo honraran, sino porque ya sabía quiénes vendrían y quiénes no. Invité a los que realmente importaban: su viejo amigo de la Marina en Tampa, que llegó con un traje 2 tallas más grande, el cartero que siempre le llevaba el periódico y se quedaba a tomar café los viernes, su vecina June, que trajo una charola de pez de limón y lloró en la ceremonia como si él hubiera sido su propio padre. Mamá no vino. Tampoco Cam ni Reed. Mandaron flores, o al menos alguien lo hizo a su nombre. Arreglos baratos con listones cursis que gritaban más apariencia pública que duelo real. Le pedí al director de la funeraria que las donara a la sala de hospicio de la cuadra. El abuelo merecía más que gestos huecos de gente vacía. Me paré frente a su ataúd con mi uniforme impecable, tan almidonado que podía cortar vidrio, y hablé como si estuviera dando un informe de misión. Fue el hombre que nunca levantó la voz, pero al que todos escuchaban. El que me enseñó cómo se ve la lealtad. El que se aseguró de que siempre tuviera una cama caliente, zapatos limpios y alguien con quien sentarme cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso. Si existe tal cosa como morir con dignidad, él la ganó 10 veces. Pero la verdad es que no murió en paz. Murió abandonado. Y eso es algo que cargaré toda mi vida. No como culpa, sino como combustible. Después del entierro no fui a casa. Fui directo al banco. La herencia ya estaba liberada. Todos los fondos transferidos al fideicomiso Briggs, bajo mi total administración. La casa, ya asegurada a mi nombre, estaba a salvo. Pero no me iba a quedar con el dinero. No todo. Nunca se trató de eso. En las siguientes semanas trabajé con Carver para fundar la Fundación Briggs para veteranos y adultos mayores olvidados. Una organización sin fines de lucro, legítima, registrada ante el SAT, cada centavo documentado. Su misión: brindar ayuda de emergencia y defensa legal a veteranos ancianos abandonados por sus familias o ignorados por el sistema. Vivienda, transporte, atención médica, cosas reales, no solo tarjetas de pésame ni comidas una vez al año. Usé la herencia para sembrarla. Toda. Carver pensó que estaba loca al principio. Podrías vivir de esto por 20 años, me dijo. Te lo ganaste. Sonreí. Él no me crió para quedarme de brazos cruzados. La página web se lanzó en silencio. Sin comunicado de prensa, sin ego, solo una foto del abuelo con su uniforme, sonriendo como si guardara un secreto, y una frase debajo: algunos héroes son olvidados. Ya no más. La respuesta fue inmediata. Los puestos locales de veteranos se acercaron. Una enfermera retirada se ofreció como voluntaria. Un pequeño empresario donó su camioneta para ayudar con traslados. La noticia corrió. El Springfield Chronicle publicó una nota: la nieta de un veterano contraataca tras el abandono familiar. Y luego llegaron las cartas. Decenas de ellas. Viudas, nietos, vecinos, desconocidos, gente que había visto como alguien querido se les escurría por las grietas. Algunos tenían historias igual que la mía: un tío en un asilo al que nadie visitaba, un abuelo cuya cuenta bancaria misteriosamente se vació antes de morir, un padre que dio su juventud a la guerra y su vejez al silencio.
no eran solo relatos. Eran recordatorios de que esto ya no era personal. Era sistémico. Yo no quería lástima, quería impacto. Así que respondí cada correo, escribí a mano notas de agradecimiento a cada donador, contesté llamadas hasta altas horas de la noche de gente que solo necesitaba decir, yo también estoy enojado. Se volvió un ritmo, una misión, una manera de convertir el duelo en gasolina. Una tarde recibí una carta con matasellos de un pequeño pueblo en Carolina del Norte. Sin remitente, solo un sobre y una hoja dentro. No espero perdón. Solo quería que supieras que tenías razón. Él merecía más. Todos lo merecíamos. Espero que duermas por las noches. Yo no. No estaba firmada, pero no necesitaba firma. La doblé y la tiré al basurero sin volver a leerla. Porque la culpa, una vez ganada, no es moneda, es consecuencia. Ese fin de semana visité el asilo que había recibido a 3 de nuestros primeros casos de la fundación. Uno de los residentes, un marine de 86 años llamado Hank, me dijo sargento y me preguntó si quería jugar cartas. Perdí horrible, pero al final me regaló un dulce de mantequilla como si fuera una medalla. Al salir al estacionamiento, miré el cielo azul, sereno, sin tormentas acechando, y pensé en cómo el abuelo solía terminar nuestras llamadas. ¿Todo bien, niña? Sí, todo bien. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente por qué. Esa mañana no puse alarma. No hacía falta. Por primera vez en meses, mi cuerpo no despertó de golpe, en pánico, esperando malas noticias o la frialdad de un cuarto de hospital. Me desperté despacio, con la luz del sol filtrándose entre las cortinas y el canto de los pájaros en vez de monitores o citatorios judiciales. La casa estaba en silencio, todavía con un ligero olor a la loción de afeitar del abuelo. La botella seguía guardada en el botiquín porque no me había atrevido a tirarla. Preparé café en la cocina que él mismo construyó. Un sábado en la mesa que había lijado y barnizado con sus propias manos hacía 20 años. No había audiencias que preparar, ni abogados a los que llamar, ni reportes médicos que esperar. Solo quietud. Caminé descalza por el patio, pisando el pasto un poco crecido pero sano. El abuelo siempre decía que un césped debía vivirse, no parecer campo de golf. Ahora por fin entendía lo que quería decir. Me senté en las escaleras traseras con una taza entre las manos y miré la cerca donde solíamos colgar comederos para aves y fingir que sabíamos qué especies llegaban. No se sentía como una vuelta triunfal. No era cierre. Eso no existe, no de la forma en que la gente cree. Era más como aire entrando de nuevo en pulmones que habían estado demasiado tiempo apretados. Más tarde tomé el montón de archivos legales del cajón del pasillo, poderes notariales, órdenes judiciales, documentos del fideicomiso. Los metí en una caja marcada resuelto. No terminado, no olvidado, solo resuelto, como algo que deja cicatriz pero ya no necesita puntadas. Después abrí mi laptop y escribí el primer informe trimestral de la fundación. Era modesto, apenas 3 beneficiarios apoyados por completo, pero real, tangible. Habíamos pagado la renta de una enfermera viuda del ejército. Habíamos dado transporte a quimio a un veterano discapacitado en Kentucky. Recuperamos beneficios no pagados para un viejo mecánico de la Guardia Costera, a quien su hijo había olvidado hacerle los trámites durante años. Cada una de esas personas importaba mucho más que los contratos de Influence de Cam, las fotos de vacaciones de Reed o los correos de falsa simpatía de mi mamá. Hablando de eso, ella había mandado otro. Asunto, reconciliación familiar. Ni lo abrí. Solo lo archivé y seguí escribiendo. Por la tarde fui a la imprenta local a recoger la pequeña placa de bronce que había encargado 2 semanas antes. Nada ostentoso, solo un texto limpio, negro sobre dorado. Banca conmemorativa de Leon Briggs. Para los que sí se presentan. La instalé yo misma en el parque junto al salón de veteranos, justo debajo de un roble viejo donde él solía leer el periódico y quejarse de las ardillas como si fuera una guerra personal. Al día siguiente, una mujer me mandó una foto de su papá sentado ahí con su perro de servicio, comiendo helado. El mensaje decía: gracias por recordar a los olvidados. Esa noche revisé la última caja del ático.
Medallas militares viejas, el reloj del abuelo, una copia de mi foto de graduación del entrenamiento básico con su letra en la parte de atrás. Mi niña, mi orgullo. No lloré. Solo sonreí. Una sonrisa de esas que se sienten hondo en el pecho y no necesitan testigos. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Escribí una carta. No para la corte, no para trámites, solo para mí. Querido abuelo, tenías razón en todo. Sobre ellos, sobre mí, sobre lo que importa. Te extraño. Pero te prometo que no estoy desperdiciando lo que me diste. Ya no estoy enojada. No de verdad. Solo agradecida de haber sido tuya. De ellos siguen siendo un asco. Pero no te preocupes, ya no importan. Doblé la carta y la guardé detrás del portarretratos. Esa misma semana aprobé la solicitud de un nuevo cliente, un veterano de la Fuerza Aérea de 89 años llamado Ernest, que solo necesitaba ayuda para llegar a sus sesiones de diálisis. El caso era sencillo. El resultado iba a importar. Y con eso bastaba. No necesitaba titulares. No necesitaba validación. Solo resultados. Esa noche, al cerrar con llave, miré la sala una vez más, los álbumes en el estante, la bandera doblada en la caja de sombra, el olor a aceite de limón en los muebles que él pulía cada domingo. Apagué las luces y, por primera vez, la oscuridad no se sintió amenazante. Se sintió ganada. Algunas personas piensan que la venganza es ruidosa, portazos, gritos en la corte, exhibiciones en redes sociales. Pero la verdadera, la que de verdad sana algo, es silenciosa. Se ve como cerrar la llave del dinero, cortar el acceso, estar presente cuando nadie más lo hace. La venganza no es desquitarse. Es asegurarse de que quienes fallaron nunca tengan otra oportunidad de hacerlo. Esto no fue solo un drama familiar. Fue un ajuste de cuentas, un recordatorio de que la sangre no significa nada si viene con abandono. Que la lealtad no corre en las venas. Está en tus decisiones. Y si sigues aquí, leyendo, lo entiendes. Si te atraen las historias de venganza familiar que no son solo chismes, sino personales, si has pasado por tu propia traición o simplemente disfrutas escuchar relatos que van más allá del drama superficial, este es tu lugar. Adelante, suscríbete al canal, porque apenas estamos empezando. Y aquí, no solo contamos historias. Las terminamos.